Bueno, el día de hoy entonces vamos a ver integración numérica. Y voy a explicar un poquito de lo que es la integración numérica. Dice ahí, ok, la integración numérica lo que intenta encontrar es el área bajo una curva de la función f, ¿no? ¿Y cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a lograr? Va a ser evaluando a la función f en varios puntos, ¿no? Muchas veces esta función f no la conocemos de forma analítica. ¿Qué quiere decir? Que tenemos dos vectores, el x y y, y con eso armaríamos nuestra curva e intentaríamos encontrar la solución. Y las fórmulas básicamente de integración numérica tienen esta forma. Es una sumatoria de evaluaciones de f ponderadas con algún peso ahí, ¿no? ¿Qué quiere decir? Puede ser 0.5 por f en tal punto y 0.5 por f en otro punto, ¿no? Entonces, esa sería la forma básica de lo que vamos a estar viendo. Las primeras fórmulas que vamos a ver son las fórmulas de Newton-Cotes. Voy a explicar para qué sirven las fórmulas de Newton-Cotes y cuándo son buenas utilizarlas, ¿no? Entonces, las fórmulas de Newton-Cotes lo que hacen es, ok, si tengo un conjunto de datos numéricos discretos, voy a intentar interpolar entre punto y punto, por ejemplo, una línea recta, y con esa línea recta voy a hacer la integral entre los dos puntos, ¿no? ¿Sí? O, por ejemplo, tomo tres puntos, interpolo y hago una parábola, e integro la parábola que interpolé, ¿no? Entonces, mucha gente se ve tentada a decir, ok, tengo 20 datos, voy a hacer un polinomio de grado 19, ¿no? Y con ese polinomio de grado 19 lo integro y ya tengo la precisión adecuada, ¿no? Exactamente, interpolar e integrar es lo mismo que hacen las fórmulas de ¿quién? De Newton-Cotes, ¿no? Todo en un solo paso, ¿no? Entonces las reglas que vamos a ver, las básicas, son las reglas del trapecio y la de Simpson. Son las básicas. Vamos a poner ahí la primera regla, que es la regla del trapecio. Y yo voy a hacer alguna integral. Por ahí tengo otro archivo, déjenme abrir el otro archivo. Notas viejas. Vamos a poner ahí regla del trapecio y vamos a intentar integrar alguna ecuación por el estilo. Este es un archivo viejito de integración numérica que yo tenía. Esta derivación numérica, ¿no? Lo que vimos. Y vamos a poner integración numérica. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está, ¿no? La que vamos a integrar va a ser esta. Esta expresión. Si alguien la puede integrar de forma analítica, estaría genial. Ups. Algo le pasó al proyector. No sé qué le pasó al proyector. Deje de ver qué le pasó al proyector. Se muteó. Es el cable, ¿verdad? Tiene como un falso el cable. Bueno, ya. No es mi cable, es el cable del proyector. Ya no hay clase. Sí, también podemos dar clase así, sin piedad, ¿no? Con el pizarrón. Pero ustedes lo van a sufrir más que yo. Lo prometo. Ok, esa es la ecuación que vamos a integrar. Y dice ahí la solución es 5 tercios. Y si ustedes calculan 5 tercios ahí en el Python, dejen abrir el Python. Vamos a ir al Python, le vamos a poner 5 entre 3. Y da convenientemente da 1.66666. Es para que veamos hasta dónde va a quedar la precisión de nuestra integración. Ok, entonces voy a definir mi función de este lado. Voy a poner def f de x. Vamos a definir nuestra función. Vamos a poner dos puntos, return. ¿Y qué devuelve la función f de x? Esta de aquí. Sería lo que vamos a integrar, que está aquí adentro de la integral, el 2 menos x cuadrada, ¿no? Voy a poner aquí 2 menos x al cuadrado, ¿no? Es mi función, la voy a graficar rapidísimo. Voy a poner aquí función. Y vamos a poner aquí gráfica, ¿no?
vamos a poner, ok, la gráfica plt.plot, y vamos a poner aquí una X, la que sea. Ahorita vamos a platicar sobre cuántos puntos sería bueno responder. Déjenme poner aquí función, vamos a poner aquí dominio, ¿no? El dominio de la función, que va a ir desde A, la vamos a integrar. ¿De qué valor a qué valor la vamos a integrar? De 0 a 1, ¿no? Entonces A, el intervalo inferior sería 0. B sería ¿cuánto? 1. Y aquí vamos a poner ahorita un linspace, ¿no? Linspace, numpy.linspace. Y eso para graficar, ¿no? Desde A hasta B, ¿no? Que en teoría toma 50 datos. Y le pongo ahí plt.plot. Grafica, por favor, X versus f de X, ¿no? Y plt.show, ¿no? Y le doy a ejecutar, se va a hacer la gráfica. Esa es la parábola que vamos a integrar, ¿no? Vamos a integrar el área bajo la curva de esta parábola. ¿Sí? No tiene gran chiste. Voy a explicar, ok, si yo solamente vamos a ponerle aquí n, el número de datos que vamos a tomar, n, le vamos a poner ahí n igual a 2. Y vamos a poner aquí coma n. Vamos a hacer un linspace de 2 puntos. Lo ejecuto y esa parábola se va a ver como una línea que recta. No sé si tenga sentido. Voy a intentar hacer la diferencia, ¿no? Entonces déjeme ponerle ahí. Ok, le vamos a poner aquí 50 datos. Y luego vamos a poner, ok, plt.plot. Y le vamos a poner aquí que grafique los primeros dos datos, ¿no? Que sería el que... Bueno, ya sé qué vamos a hacer. Tengo ahí la gráfica, ¿no? Ya, mejor, más fácil. Es la integral que vamos a hacer, el área bajo la curva. Sí, ya. Regla del trapecio. Voy a explicar qué se va a hacer. Esto, ¿no? Es decir, su curva es la curva roja. Y lo que hace la regla del trapecio es tomar este punto del inicial, que le llamamos el punto A, donde está en la posición XAF de XA, ¿no? ¿Sí o no? Y tomamos el segundo punto y hacemos una línea recta y calculamos el área bajo la curva de la recta, ¿no? Es básicamente lo que hace la regla del trapecio. Vamos a intentar hacerlo nosotros. Voy a poner aquí, ok, perfecto, ya, no hago la gráfica, ya, adiós, bye, ¿no? Vamos a poner ahí, ok, ahorita le vamos a quitar lo de n igual a 50, o lo que sea, bueno, sí, 50, 51, ¿qué importa, no? Vamos a intentar hacer la integral. Utilizando la regla del trapecio con 2 puntos, diría, ok, vamos a intentar hacer esto, interpolar con una recta e integrar esa recta. La regla del trapecio dice que hay que hacer exactamente esto. ¿Qué sería restar el intervalo entre 2 y luego sumar las alturas, ¿no? Esto sería como tomar el promedio de alturas entre este punto y este punto, tomar el promedio de alturas y multiplicarlo por el intervalo de abajo, ¿no? B menos A, ¿no? Eso es lo que hace la regla del trapecio. Lo voy a poner aquí, lo voy a poner la integral es igual a, y dice la regla del trapecio B menos A, que multiplica a f de B, o f de A más f de B, ¿no? Así de simple. Le voy a poner print. Y vamos a imprimir el valor que me devuelve la regla del trapecio, es la integral, contra el valor de la integración analítica. ¿Cuál es el valor de la integración analítica? Este, ¿no? 5 tercios. Sí, para que ustedes lo vean, cuál es la diferencia entre el cálculo. Lo voy a ejecutar. Ahí está. Y con 2 puntos, vean que mi integral es muy mala, ¿no? Vamos a poner ahí la integral. Dice ahí que la regla del trapecio me da como integral 3, mientras que la integral analítica es 1.6666, ¿no? Y eso es porque elegí ¿cuántos puntos? 2, o sea, estoy cometiendo muchísimo error al poner un punto después del otro. Ah, no, perdón, me faltó aquí el entre 2, ¿no? ¿Cierto? La regla del trapecio entre 2. Ahí está, ¿no? Es 1.5 contra 1.66. Aún así hay mucho error, ¿no? Ese error es porque puse una línea recta en vez de una curva, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo vamos a mejorar este proceso? Voy a explicar. Lo que vamos a intentar hacer es, ¿por qué no dividir el intervalo en dos datos?
Es decir, vamos a dividir el intervalo completo que es de aquí hasta acá, desde A hasta B, lo vamos a dividir en otros dos intervalos y vamos a calcular dos integrales. La primera integral sería desde este punto hasta la mitad del intervalo y la segunda integral sería de la mitad del intervalo hasta el final. Y entonces tendríamos una mejor aproximación, ¿no? ¿Qué pasa si lo hacemos con 20 datos? Va a ser mejor la aproximación, ¿no? Entonces la idea es poner muchos puntos aquí y hacer una línea recta entre punto y punto y ocupar la regla del trapecio para cada punto. ¿Sí? Esa sería la idea, sería la forma más sencilla de mejorar nuestro cálculo. Ahora, rapidísimo, imagínense que aquí está el punto intermedio y estamos integrando. ¿Cuántos trapecios? Porque cada área azul es un trapecio. ¿Cuántos trapecios hay? 2, ¿verdad? Pero ¿cuántos números necesito? 3, ¿no? Punto rojo, el intermedio y el final, ¿no? Entonces, en general, si tengo n datos, voy a tener n-1 trapecios. ¿Tiene sentido? Si tengo 10 datos, tengo 9 trapecios. Y así en adelante, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es exactamente eso. Vamos a intentar hacer la integral utilizando ese mismo concepto. Y lo vamos a hacer de esta forma, ¿no? Decimos, ok, perfecto. La integral la vamos a iniciar en 0. La integral la vamos a iniciar en 0. Y vamos a hacer un ciclo. ¿Les parece? Vamos a hacer un ciclo. Vamos a decir for e in range. Y vamos a decir cuántos datos vamos a iterar, ¿no? O sea, en cuántos subintervalos vamos a iterar, ¿no? Ahora aquí mis datos dice que son ¿cuántos? 51. Déjenme bajarle tantito. Vamos a bajarle a 5 datos, ¿les parece? Entonces vamos a poner aquí gráfica 5 datos. Y aquí vamos a poner que lo grafique con puntitos rojos, ¿no? Puntitos rojos. Ahorita vamos a explicar qué va a pasar, ¿no? Entonces, for e in range, y le voy a poner aquí 2 puntos. Para cada intervalo, por cierto, siempre tengo que iterar hasta n-1 trapecios, ¿no? O sea, tengo que calcular n, le voy a poner aquí n-1 que trapecios, ¿no? No son n trapecios, aunque son 5 datos, voy a calcular cuántos trapecios. 4 nada más, ¿no? Entonces le voy a poner aquí, cada iteración vas a calcular un trapecio. ¿Cómo vas a calcular ese trapecio? Pues con la fórmula que está aquí abajo, ¿no? Esta de aquí. Sí, con esa fórmula. El problema es quién es A y B. Le voy a decir, ok, el dato B es el dato siguiente, o sea, x que xy más 1, ¿no? ¿Quién es el dato A? Xy, ¿no? ¿Cierto? El siguiente menos el anterior en el eje X, ¿no? Y F, aquí sería F de quién? De XY. Más F de quién? De XY más 1, ¿no? Y ese sería el cálculo del trapecio, ¿no? ¿Cierto? Y luego lo único que tengo que hacer es decirle, ¿sabes qué? Que ese trapecio acumúlalo en el valor de la integral, ¿no? ¿Sí? Calcula el valor del trapecio. Perfecto, ya lo calculaste. Ahora, ¿qué vas a hacer? Súmalo adentro de la integral que al inicio valía 0, ¿no? Le falta for e in range, ¿no? Ahí. Torpe de mí, ¿no? ¿Sí? Y al final va a integrar. Se supone que va a mejorar el valor de la integral. Ahorita vale 1.5. Lo va a mejorar un poquito. Y ahorita la gráfica la va a hacer con puntitos rojos, viendo cuántos intervalos tomamos, ¿no? Vamos a poner integral. Ahí está, integralo. Esos son los puntos que tomamos para nuestra integral. Hicimos 1, 2, 3, 4 trapecios. ¿Cierto? Por eso n-1 aquí. Aunque son 5 datos, hicimos 4 trapecios. Hicimos una recta entre punto y punto. Así que lo pongo. Vamos a poner las rectas que usamos. Vamos a poner las rectas como líneas azules, ¿no? Así. Esas son las rectas que usamos, ¿no? Ahí estaría el primer trapecio, el segundo trapecio, el tercer trapecio, cuarto trapecio, ¿no? Y ahorita nuestra aproximación, vean aquí, está en 1.65. Le falta para llegar al punto 66666, ¿no? ¿Cómo le harían para calcular el error en algo así, ¿no? Sí, valor siguiente, ¿no? Old menos new, ¿verdad? Pondría una iteración extra, ¿no? En vez de n más 1, agarraría un trapecio extra y vería qué diferencia hay entre poner un dato más o dejarlo como está, ¿no? Sí, ese tipo de técnicas obviamente también funcionan aquí, ¿no? Hacer la integral con 5 datos. No llegué a un buen valor, a ver con 6.
¿sabes qué? Que te da el mismo valor que con 5, entonces ya déjalo así el valor, ¿no? ¿Sí? ¿Tiene sentido? Vamos a aumentarle el número de datos, le vamos a poner aquí 51 datos. Vamos a integrar. ¿Qué dice ahí? No sé qué pasó. Ah, sí, perdón. Aquí hay que ponerle n. Cierto, ya, ahí está, ¿no? Lo integramos y ahí están los 51 datos. Y vean que nunca llega a la solución, ¿no? No sé si la observaron, pero nunca llegamos a la solución, ¿no? Y pónganle más datos, si quieren. 500. Ahí da 1.666. Le voy a poner 500, ¿no? 500 un dato. Para que me haga 500 trapecios. Y mejoró un poquito, pero todavía esto me da 0,00000, ¿no? Ya no vale la pena hacer de 50 a 500 y nada más mejoró 2 cifras, ¿no? ¿Sí? 2 o 3 cifras. Sí, en la regla del trapecio tiene limitante, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que por más que haga líneas rectas es probable que no llegue a la solución correcta, ¿no? Sí, ahora voy a explicar. Aquí nosotros teníamos a la función f para evaluar a quién, a x, ¿no? Sí, pero en teoría, ¿verdad? No tendríamos que tener a f, podríamos tener datos de x y de quién, y de y, ¿no? En vez de tener aquí f le pondría y, podría ser temperatura, lo que sea que estemos integrando, y este es f de x, ¿no? Y en vez de poner aquí f de y más 1, f de x y, le pondría aquí que y, ¿no? ¿Sí? Y acá también y, ¿no? Sería análogo, ¿no? Sí, en vez de f le pongo y. ¿Qué quiere decir? Que tengo datos de x y y discretos, tengo estos datos medidos experimentalmente, ¿no? Y la función puede ser que ni la conozca, ¿no? La expresión de integral no sé ni qué significa, ni cuál es la expresión de la integral, pero tengo datos de x y de y y quiero hacer la integral entre ellos, ¿no? Para eso sirve muy bien, ¿quién? La regla del trapecio, ¿no? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? ¿Hasta aquí le salió su código? Espero que sí. Yo ahí les dejo un código análogo. ¿Ya vieron? Ahí está lo de la integral. Aquí no calculé el trapecio, simplemente sumé el trapecio directo aquí adentro, ¿no? Sí, yo hice más o menos un código similar. Es algo similar, ¿no? Sí, no tiene gran chiste. Voy a explicar rapidísimo cómo aplicar la otra regla del trapecio. Sí, eso es muy útil también, ¿no? Sí. Voy a esperar, estoy esperando. Sigo esperando, ¿eh? Entonces en el apunte creo que nada más puse esta ecuación, la puse aquí abajo, ¿no? En vez de definir a t y volver a poner t más i, ¿no? Simplemente puse la fórmula ahí abajo, ¿no? Bueno, vamos a ver la otra, voy a explicar para qué sirve la otra fórmula. No, claro que no. El teorema fundamental del cálculo dice que la derivada de la integral son operaciones inversas, ¿no? Esta no va. Esta me dice que la integral es una integral y se puede aproximar. Correctas, ¿no? Sí, no, cuidado. Ok, voy a explicar. Esta de aquí abajo es también regla del trapecio. Y ustedes van a decir, no, pues está más loca, ¿no? Y voy a explicar por qué. Ok, si yo hago exactamente sumar o dividir el intervalo en n trapecios, como lo hicimos nosotros, y lo sumo, pero esa distancia delta x entre dato y dato es la misma, en teoría podría factorizar. Y me sale esta ecuación. Y van a ver que esta ecuación es un poquito más sencilla de utilizar. Y voy a explicar por qué.
Le voy a decir, ok, el primer dato de la serie de datos de X lo vas a sumar. El último dato también lo vas a sumar. Y todos los datos intermedios lo vas a multiplicar por ¿cuánto? Por 2. Al hacer esta suma completa y lo multiplicas por la distancia entre dato y dato, divide entre 2, te va a dar ¿qué? El resultado de la integral. Y eso es lo mismo que hicimos nosotros. Sí. Ok, voy a explicar. Si ustedes toman, por ejemplo, este intervalo y pensemos que para el primer intervalo este sería x0, ¿no? Y este sería x1, ¿no? ¿Sí o no? Pero para el siguiente intervalo, este ahora va a ser x1 y este va a ser x2. Entonces, cuando sumo el segundo intervalo, ¿cuántas veces apareció x1? Dos veces, ¿no? Y entonces por eso aparece el 2 aquí, ¿no? Porque el x y, bueno, los datos intermedios se consideran dos veces al sumar cada intervalo, ¿no? ¿Sí? ¿Tiene sentido? Es la misma ecuación, ¿no? Es la misma, nada más que si sumo los intervalos y todos tienen una distancia delta x igualitas, ¿no? Vamos a poner esta ecuación igualita. La única diferencia es que voy a tener que calcular el delta ¿qué? El delta x, ¿no? Entonces vamos a ponerlo ahí en el código. Le voy a poner ok. Vamos a regresar a 5 datos. Ahí están los 5 datos. Le voy a poner delta x es igual a ¿quién? B menos A, o sea, el intervalo completo de integración entre ¿quién? N menos 1, que es el número de trapecios, ¿no? El número de trapecios que vamos a sumar, ¿no? ¿Sigue siendo regla del trapecio? Le llaman la regla múltiple. Ahí dice A. La siguiente ecuación es la ecuación múltiple, ¿no? ¿Sí? Cuando sumo intervalos y todos los intervalos tienen un delta x igualito, ¿no? ¿Sí? Dice ahí, no hagas ningún ciclo, mejor haz esta cuenta, ¿no? Vamos a poner ahí, ok, ya tengo mi x, ahí tengo mi función, ya tengo mi y, y voy a hacer la integral en un solo paso, ¿les parece? Vale, vamos a decir, ok, borro aquí todo esto, ya y no me sirve, voy a borrar el ciclo y vamos a hacer la integral en un solo renglón, se hace la integral de la regla del trapecio. Voy a poner esta ecuación, voy a poner aquí, ok, delta x, ¿por quién? Por este paréntesis, ¿no? Que sería f de quién? F de x0, ¿no? El primer dato. F de x0 más, al último de la suma va quién? F del último, ¿no? F de quién? De x n menos 1, ¿no? El último dato, así. Y en medio va la suma de todos los intermedios, ¿no? Más dos veces numpi punto que suma a todos los que, a todos los f de x, ¿no? A todos los f de x, así, ¿no? Y luego dice ahí al final entre 2, ¿no? ¿Sí? ¿Tiene sentido? Y aquí lo que hace NumPy es aplicarle f a todo el vector x. Pero dice mi suma, tienes que quitar al elemento x0 y al elemento xn más 1. Solamente los intermedios, ni el primero ni el último. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo hago un recorte del vector x? Le digo, ok, perfecto. Vas a tomar desde el dato 1 hasta el dato ¿qué? N menos 1, ¿no? Sí, ahora, ¿se acuerdan que el intervalo nunca toca a n, ¿no? Entonces sería hasta n menos 1. Se va a quedar en el dato ¿qué? N menos 2, ¿no? Se queda en 1 antes, ¿no? ¿Sí? ¿Tiene sentido? Entonces con este solo renglón 16 ya estamos aplicando la regla del trapecio, sin hacer ciclo, sin hacer trapecios y sin hacer tanta cosa. Y esa es la ventaja de tener un delta x igualito en cada intervalo, ¿no? Si la voy a integrar, ahí está la integración, la integro, está resolviendo y me da el mismo resultado que si hubiera hecho el ciclo, los trapecios y todo el relajo, ¿no? ¿Sí? ¿Tiene sentido? Creo que este código, no sé si lo puse ahí en el archivo de texto. Me deje ver si tengo el archivo con ese. Si no, para pegárselos aquí. Sí, ahí está, ¿no? Nada más lo hice con y, ya vieron, y0, yn-1 y la suma desde el 1 hasta n-1, ¿no? Ahí está el código. Sí, y aquí lo hice con 50 intervalos, ¿no? ¿Qué importa? Ahí está. Ya está ese código también en los apuntes, no se preocupen. Sí. Espero que les haya salido la integral. Es muy sencillo integrar con la regla del trapecio, ¿no?
Bueno, unos 5 minutitos, perdón, 5 minutos, un minutito para que la copie. La ecuación de la regla del trapecio, claro que sí. Esa, ¿no? Ajá, perdón, aquí se hace la suma de todos los datos intermedios excepto el primero y el último, ¿no? Y ya sería aquí, todos los datos intermedios multiplícalos por 2, ¿no? Súmalos y multiplícalos por 2, ¿no? ¿Sí? ¿Tiene sentido? Ok, perfecto. Vamos a avanzar, vamos a avanzar. Y voy a explicar qué se tiene que hacer después, ok. La siguiente sería la regla de ¿quién? De Simpson, ¿no? Y la regla de Simpson, pues son dos reglas, le llaman la regla 1/3. Van a decir guácala, la regla 1/3. Y luego sería la regla que se llama la regla, ¿qué? 3/8, ¿no? Así de originales se pusieron. No sé, así le llamaron, seguramente porque aquí hay un 8 abajo y un 3 arriba, no sé. 3/8. Y la otra se llama, ¿cómo? 1/3, seguramente porque aquí tiene 1 entre 3, ¿no? No me pregunten, ¿verdad? Así la gente de matemáticas, ya ven que allá les gira más rápido, yo creo, que aquí. Dicen, ¿verdad? Dicen que les gira más rápido que aquí. Yo digo que no, ¿verdad? Tan loquitos, ¿verdad? Ya se les fue. Bueno, ok, entonces vean que se parece mucho a la regla del trapecio, pero ahora ¿cuántas evaluaciones hago de la función? 3, ¿no? En la evaluación de la regla del trapecio eran 2, f de b y f de a. Ahora es f de b, f de a y la f intermedia, ¿no? Del valor intermedio, ¿no? Sí, la misma idea. Entonces intenten aplicar esta regla con su integral y vamos a ver qué tanto mejora. Ahora, como la regla de Simpson de 1/3, vean lo que dice ahí. Para la regla de 1/3 de Simpson utiliza una ecuación que cuadrática. ¿Qué quiere decir? Que va a interpolar una parábola entre los tres puntos que van a elegir ustedes. Con lo cual, ¿qué forma tiene nuestra figura? Una que parábola. Va a ser muy precisa la regla de Simpson. Y eso es casualidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestra integral es de una parábola y la regla de Simpson integra con una parábola. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Sí. No, se puede aplicar para cualquier función, pero entre tres datos, la regla de Simpson hace una parábola entre ellos e integra esa parábola. Sí, no quiere decir que, obviamente, como nuestra función, la que elegimos nosotros para integrar es una parábola, pues va a quedar muy bonita la regla de Simpson, ya casi va a sacar la solución, ¿no? Mientras más suba de grado, menos error, ¿no? Porque sí, porque la curva va a intentar ajustarse mejor a los datos numéricos. O sea, no es lo mismo ajustar una línea recta a ajustar una parábola que tiene mejor curvatura, ¿no? Por ponerlo así, ¿no? Sí, entonces normalmente mientras mayor polinomio pongan ahí, pues mejor será su aproximación, ¿no? Entonces intenten hacer esta, ahí hacer la integral solamente con esta ecuación, ¿sí? Poner tres datos, interpolar una parábola entre ellos e integrar, que es hacer esta ecuación, ¿no? De ahí. Van a ver que va a salir muy bonita su regla del trapecio, ¿no? Vean que aquí adentro del paréntesis es la mitad del intervalo, ¿no?
A más B entre 2, ¿no? Este es F en la mitad del intervalo, ¿no? Dígame. Bueno, sí, pero ¿Listo, chicos? Bueno, vamos a poner entonces el código. Obviamente aquí sería la integral con un solo dato. Vamos a poner que era delta x entre quién. Delta x por quién. Era entre 3, ¿no? Aquí era entre... Ah, no, perdón, entre 6. Y aquí en vez de delta x sería b menos a, ¿no? Y luego aquí va, ¿quién? F de b. Más, ¿quién? 4 veces f de quién. F de a más b entre 2. Más f de b, ¿no? ¿Sí? Según yo está correcta. Bueno, lo voy a correr. Y bueno, me da una integral 1.5, ¿no? Y la pregunta es, ¿cómo mejoro esto? Pues haciendo muchas, ¿qué? Integrales. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Cada 3 datos voy a tomar una parábola y cada 3 datos, aquí serían ¿cuántas parábolas? 2 parábolas, ¿no?
y así en adelante. Y esta es la fórmula repetida, ¿no? ¿Sí? De lo que hay que hacer. Ahora, vean que aquí son dos sumas, ¿no? Y dice ahí, para el índice, cuando todos los índices son nones, 1, 3, 5, 7, 9, todos los nones, los vas a multiplicar por ¿cuánto? Por 4. ¿Y todos los pares por quién? Por 2, excepto el primero y el último dato, ¿no? Sí, así de difícil o así de fácil está el asunto. Intenten resolver esto. ¿Cómo hacer que sean solo los nones? Le tienen que decir dónde empieza, dónde termina, y luego qué. Decirle que vaya de 2 en 2, ¿no? Que vaya de 2 en 2. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Si va de 2 en 2, pues ya van los nones, ¿no? Sí, inténtenlo resolver, así como hicimos la del trapecio. Intenten resolver el problema de escribir esa ecuación, ¿no? Calcular el delta x y decir, ok, perfecto. Voy a tomar el primer dato, el último dato, y las sumas las voy a hacer con NumPy. Pero le voy a decir, vete de 2 en 2, ¿no? Empieza en 1 y vete de 2 en 2, va a ser los nones, ¿no? Y si empiezas en 2 y te vas de 2 en 2, va a ser los pares, ¿no? ¿Sí? Ustedes pueden, chicos. Yo sé que sí. Vamos a poner la solución. Supone que es muy sencilla. Esa sería la solución. Dice ahí, ok, aquí sería f de x0, ¿no? Y ese sería f de xn más 1. Y luego le digo, empieza en 1 y llega hasta n menos 1, pero vete de cuántos en cuántos. De 2 en 2. Obviamente no va a tocar el último dato porque siempre se queda uno antes de n menos 1. Se va a quedar en el n menos, ¿qué? Menos 2. Y aquí también le digo que empiece en 2 y termine en n menos 1. Obviamente se va a quedar uno antes. Y vete de cuántos en cuántos.
De 2 en 2, ¿no? Aquí en vez de ponerle y, ustedes le hubieran puesto f de x y esto, ¿no? Sí, el intervalo. Y luego le digo aquí, la primera suma hazla por 4 y la segunda por 2, ¿no? Y devuelve el integral y ya les da algo así, ¿no? Creo que ahí con 5 datos ya tiene una muy buena integral, ¿no? ¿Ya vieron? ¿Sí? ¿Sí le salió? Muy bien. Es muy sencillo hacer integrales, ¿verdad? Es mucho más sencillo que hacer derivadas. ¿No? Mucho, mucho más sencillo. ¿No? Un solo renglón, todo de golpe y vámonos, ¿no? Ya no que if, ¿verdad? Y que si else, y que si el del medio, siguiente menos anterior, nada, ¿va? Ahora, ahora les voy a platicar, si ustedes, ¿cómo se llama? Si ustedes tienen que hacerlo, no tienen el delta x homogéneo, es decir, hay distintos deltas x entre punto y punto, que fueran datos experimentales, y yo no pudiera controlar la distancia entre punto y punto, ahí sí tendrían que aventarse cuántas integrales. Por ejemplo aquí, ¿no? Vamos a poner ahí el ejemplo. Si yo, perdón, vamos a poner el ejemplo aquí, ¿no? Si yo tengo 5 datos, 1, 2, 3, 4 y 5, en teoría, entre estos primeros 3 datos haría una integral, y entre los segundos 3 datos haría una integral. ¿Cuántas integrales tendría que hacer? 2, ¿no? ¿Sí? Y entonces haría un ciclo para 2, ¿no? ¿Sí? Y haría 2 integrales, la del primer intervalo y la del segundo intervalo. ¿Tiene sentido? ¿Sí? Ya no tendría la opción de hacer todo en un solo renglón, ¿no? Tendrían que hacer como la regla, la técnica del trapecio, ¿no? Hago el trapecio, calculo para estos 3 datos la integral, y luego para los siguientes 3, y luego para los... Iría de 3 en 3, ¿no? El ciclo diría for i in range no sé qué, y vete de 3 en 3, ¿no? ¿Sí? ¿Tiene sentido? Ya, no va a poner, ya, no lo va a poner. Qué flojera, sí, no, ya. Sí, ya más o menos expliqué. Es un ciclo for i in range, ¿no? n-1. Le pongo que, vete de qué, de 3 en 3, ¿no? Y cada 3 datos hace una integral, ¿no? Ahí tendría que poner esta reglita de aquí, la tendría que poner con xi, xi más 1, xi más 2, ¿no? ¿Sí? ¿Tiene sentido? Bueno, voy a dejarlo así, lo platicado, ¿no? Vamos a dejar platicado. El anterior, ¿cuál? ¿El código de la regla de Simpson? Ahí está la regla de Simpson, sí. Ok, pero bueno, esa es la única técnica que se utiliza cuando son datos experimentales y no tengo la función. No hay otra forma de hacerlo, ¿no? Si yo tomo datos experimentales de temperatura contra tiempo y quiero hacer la integral, ¿qué tengo que hacer? Pues esto, ¿no? Trapecios, regla de Simpson, interpolaciones y estas cosas, ¿no? Si no, si yo tengo la expresión, las reglas de Simpson y todas las reglas de Newton Codes, que son interpolaciones, no son una buena aproximación en general. Hay mejores aproximaciones, que son las que vamos a ver ahorita, ¿no? Si yo conozco la expresión así como tal, yo la conozco, es mejor utilizar otra técnica que no sea regla del trapecio ni qué, ni regla de Simpson, ¿no? Me espero tantito. Poco a poco se pone interesante el curso, ¿no? Bueno, yo digo, lo al principio nada más era imprimir, ¿verdad? Print, hola mundo, ¿verdad? Hola Python, ¿no? Así empezó el curso, ¿no? Print, hola Python, ¿no? Ya. ¿A qué hemos llegado, verdad? ¿A qué hemos llegado? Y ese sí le salió, ¿verdad? Muy bien. El print, hola Python, ¿no? Vamos a poner el siguiente, va. La regla de, imagínense la regla de 3 octavos. Este hace una interpolación de 4 puntos. ¿Qué quiere decir que es un qué? Polinomio a la cuarta. ¿No? Sí. Ah, no, perdón, un polinomio al cubo, ¿no? Porque siempre es A0 por A1x a la 1, A2x a la 2 y así, ¿no? Entonces sería un polinomio al cubo y tiene que evaluar 4 datos, ¿no? Y vean ahí cómo está la suma. No, la voy a platicar, no va a hacer el código. Pero vean cómo va de 3 en 3. 1, 4, 7 y va de 3 en 3, ¿no? 2, 5, 8, todas van de 3 en 3, ¿no? Una empieza en 1, otra en 2 y otra en ¿qué? En 3, las sumas, ¿no? Aquí abajo. ¿Sí lo ven? Va de 3 en 3. 1, 4, 7 y de ahí 3 en 3, ¿no? ¿Mandé?
No, pero esto no es ir de uno en uno. Esto es cada 4 datos aplica un polinomio al cubo. Y con ese polinomio al cubo intégralo. Y esa sería la solución. No estamos yendo de dato en dato. Estamos yendo de cada 4 datos en 4 datos. Y sobre esos 4 datos... Ajá, curvitas pequeñas entre cada 4 datos. Un cubo para 4 datos, otro cubo para 4 datos e integro, ¿no? Y al sumar los intervalos, haciendo matemáticas, la fórmula que resulta es esta, ¿no? Esta es la fórmula que resulta. 3/8. Un polinomio al cubo, ¿no? Y así de fácil como se ve, le voy a poner el código. Vean que mi curva es esto, ¿no? O sea, el primer dato y luego digo, vete de 3 en 3, empieza en 1, en 2 y en ¿qué? Y en 3, ¿no? Sí, así de fácil. Y suma el primer dato y el último y divídelo entre 8, ¿no? Vean que la curva es muy, muy sencilla, ¿no? En realidad esto podría estar todo en un solo renglón. Yo lo separé en varios renglones para que se viera ordenado. Pero aquí es el primer dato y luego empieza en el primero y vete de 3 en 3 y multiplícalo por 3, ¿no? Empieza en el segundo dato, vete de 3 en 3 y multiplícalo por 3. Y empieza en el tercer dato, vete de 3 en 3 y multiplícalo por 2, ¿no? ¿Sí? Y luego suma el último dato y entre 8. Todo esto en un solo renglón debería de funcionar para hacer la regla de 3/8. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Muy sencillo, muy muy sencillo hacer la regla de 3/8. Entonces, moraleja, ¿verdad? Para aquellos que van a hacer su test tienen que hacer alguna integración. Lo mejor sería tener un delta X homogéneo, ¿no? Para hacer la integración. Si yo pongo un delta X no homogéneo, pues el código se va a poner más intenso, ¿no? Porque tengo que ir en el código for in, range, no sé qué, de 4 en 4 ve haciendo esta fórmula, ¿no? ¿Tiene sentido? Bueno. Sí, tiene que ser un intervalo homogéneo, ¿no? Entre el intervalo que estoy midiendo. ¿Para qué? Para que se me haga más fácil la integral, ¿no? ¿Sí? Bueno, vamos a seguir. Sí, ya luego lo hacen ahí, lo prueban. Pues da un número, ¿no? Da 1.666. Ahí está, creo que ¿cuántos datos usé aquí? 6 datos, ¿no? Y con 6 datos, creo que la solución, creo que no aparece la solución, no la puse. Ya con 5 ya da 1.666666, ¿no? Es muy buena la aproximación, ¿no? Ya no necesito usar tantos datos, ¿no? Para la integración. Chicos, qué bonito chiflan, pero me desconcentran un poco. No, no es cierto. No, pero ya me imagino a todos chiflando aquí, ¿verdad? Ya, bueno, vamos a poner ahí. La que vamos a ver ahorita es la cuadratura gaussiana. Voy a explicar qué significa la cuadratura gaussiana. La cuadratura gaussiana lo que permite resolver es una integral definida si yo conozco la función. Es decir, si yo conozco la expresión de f de x, la mejor forma de resolver la integral no es cortarlo en intervalos y hacer regla del trapecio, sino es simplemente utilizar esta expresión f con una regla que se llama la regla de cuadratura gaussiana. Hay muchos otros tipos de reglas de cuadratura, pero voy a explicar qué hace básicamente la regla de cuadratura gaussiana. Lo que va a hacer es, va a tomar mi integral, que tiene un intervalo de a a b, y la va a transformar con un cambio de variable, como los que hacemos en cálculo, ¿no? U es igual a 2x, y luego du, ¿no? Es igual a, yo qué sé, ¿no? A dx entre 2, una cosa por el estilo. Y lo que va a hacer es va a transformar el intervalo de integración, en vez de a b, lo va a transformar de menos 1 a 1. Y una vez que tiene este intervalo de menos 1 a 1 con este cambio de variable que es u, de hecho el cambio de variable lo puse yo aquí abajo, ¿no? Ahí está el cambio de variable, ¿no? Si ustedes agarran y ponen su integral, la derivan y eso, pues va a salir este término afuera de la integral, ¿no? Entonces, esta integral que se vuelve f de x, la vamos a evaluar con varias evaluaciones de la función f. Voy a poner ahí algo importante que hay que notar en la cuadratura gaussiana. Ahorita vamos a hacer un ejemplo, ¿no? De cuadratura gaussiana. La idea básica es esa, ¿no? Hago un cambio de variable, modifico el intervalo de menos 1 a 1 y luego intento evaluar la función en ciertos puntos de tal forma que me dé la solución numérica.
Pero algo muy importante que dice ahí, dice las reglas de cuadratura gaussiana de orden n, ahorita vamos a ver qué significa eso de orden n, pueden integrar de forma exacta un polinomio de grado 2n menos 1, obviamente usando series de Taylor, interpolación, bla bla bla, ¿no? Le voy a poner ahí, ok, ¿a qué me refiero con esto? Por ejemplo, si yo ocupo un solo término, es decir, una cuadratura gaussiana de orden 1, el polinomio que voy a integrar de forma exacta es ¿de qué grado? De grado 1, ¿no? Una línea recta. Pero si tomo dos datos, es decir, integro con cuadratura gaussiana de orden 2, podría integrar hasta de forma exacta un polinomio de grado 3, ¿no? ¿Qué quiere decir? Es muy poderosa, ¿no? Con un dato que yo evalúe de la función, me va a integrar líneas rectas. Con dos datos que yo evalúe de la función, me va a integrar cubos sin error, sin error. Y luego si evalúo tres datos, si le pongo aquí n igual a 3, 3 por 2 son 6 menos 1, hasta polinomios de grado 5 los va a integrar de forma exacta. No estamos diciendo con error, no, exacto, ¿no? Entonces es muy importante porque pues, es el algoritmo con el que todo el mundo integra, con el que sus calculadoras hacen las integrales, ¿no? Porque ustedes ponen la expresión y lo que hacen es evaluar 2, 3 puntos y con eso ya tienen la solución de forma exacta, ¿no? Sin error y sin hacer trapecios y sin hacer nada, ¿no? ¿Sí? Es la forma. Vamos a poner ahí el ejemplo, ¿no? Sí. Para todas las integrales. Si es función trigonométrica, es más, integra cosas que no se pueden integrar, integrales que no tienen solución, lo que usted guste integrar. Sí. Puede integrar lo que usted quiera, ¿no? Pero hay esa elección de ustedes, ¿no? Bueno, vamos a poner ahí, ok. Vamos a poner ahí un ejemplo, ¿no? Las primeras, ahí les voy a dejar la tablita. Ahí les voy a dejar la tablita, pero voy a explicar, por ejemplo, con esta de aquí vamos a hacer una cuadratura gaussiana de orden, ¿qué? 2. Porfa, apunten estos cuatro datos, que sería W0, ¿quién más? W1, X0 y X1. Vean que aquí hay un más y aquí hay un menos, ¿no? O sea, la X0 es positiva y la X1 es negativa. Y las dos pesos valen 1, ¿no? Es decir, yo voy a elegir una cuadratura gaussiana de qué orden? Orden 2, ¿no? ¿Qué polinomios va a integrar de forma exacta hasta qué? Cubos, ¿no? Cubos de forma exacta los va a integrar, ¿no? ¿Sí? ¿Tiene sentido? Bueno, ¿ya apuntaron los valores, chicos? Ahorita los vamos a ocupar. Muy sencilla la cuadratura gaussiana. Voy a poner entonces, voy a quitar el archivo. Perdón. Son solo 4 números, quiero pensar. Ahí ustedes pueden literalmente wikipediar, ¿verdad? Cuáles son los términos de la cuadratura gaussiana, ¿no? Hay tablas enteras para orden 20, ¿no? Cosas por el estilo. Bueno, ya lo voy a quitar, chicos. Ustedes pueden, ¿no? Es más 1 entre raíz de 3, perdón, más raíz de 1 entre 3, menos raíz de 1 entre 3, ¿no? Vamos a irnos al Python, entonces. Listo, vamos a intentar hacer la cuadratura gaussiana para este. Y voy a poner ahí lo que se necesita, ¿no? Entonces necesito mi intervalo de integración, que es de A a B. Como ya no voy a cortar, no voy a necesitar nada de esto, ¿no? Es decir, no necesito que si n datos, que si no, que si sí, ¿no? Y voy a poner ahí, ok, voy a poner ahí, ¿puedo borrar esto? Sí, ahí está, ¿no? Vamos a poner ahí nuestro cambio de variable, ¿no? Lo voy a poner aquí. Déjenme quitar esto. Voy a quitarlo de la gráfica incluso. Y le vamos a poner ahí. Acuérdense que aquí estamos comparando la integral, ¿no? Entonces, para calcular la integral, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ponerle ahí. Primero vamos a definir los puntos a evaluar, ¿no? Le voy a poner aquí puntos en X a evaluar, ¿no? Sale. ¿Cuáles son los puntos en X a evaluar? Los dos datos de X que yo les di, los voy a poner así, ¿no? numpy.array. Abro mi vector, perdón.
Abro mi vector. ¿Cuál es el primer dato? El x0 era ¿qué? 1 entre 3, ¿no? Raíz cuadrada, ¿no? Así, ¿no? Y el segundo dato, ¿cuál era? Lo mismo, pero con negativo, ¿no? ¿Sí? Ya tengo mis puntos a evaluar en X, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿Cuántos puntos voy a evaluar de la función? Nada más. 2 puntos, ¿no? Con 2 puntos voy a integrar la función. Si es exacta, perdón, la función si es de grado 3, polinomio de grado 3, la voy a integrar de forma exacta, ¿no? ¿Sí? Como es de grado 2, seguro la va a integrar bien, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ponerle ahí. Entonces ya está X, ¿no? Esos son los puntos a evaluar. Le voy a poner aquí, los siguientes son los pesos, ¿no? Así se llaman, los pesos W. Vamos a poner W. ¿Cuánto valían los pesos? NumPy.array. 1 y 1, ¿no? NumPy.array. Le vamos a poner aquí 1, ¿qué? 1, ¿no? Y le voy a poner, después de hacer los pesos, voy a hacer mi cambio de variable. El cambio de variable va a ser pasar de X a valores de ¿quién? De U. Así, ¿no? Hago mi cambio de variable. ¿Para qué hago el cambio de variable? Para que mi integral en vez de estar desde A a B, esté de menos 1 a 1, ¿no? O sea, le voy a hacer mi cambio de variable. Voy a escribir ahí la ecuación del cambio de variable. Le voy a poner U es igual a ¿quién? A B menos A por X, ¿no? Entre 2 más A más B entre 2, ¿no? ¿Sí? Ya hice mi cambio de variable. Se supone que mi integral va a ser sobre el intervalo de U, ¿no? ¿Sí? Y luego ya voy a resolver la integral. Le voy a poner a integral, ¿no? ¿Cómo vamos a resolver la integral? Le voy a poner aquí. Siempre la integral es la misma. NumPy.suma. ¿Suma a quién? Multiplica los pesos, que son W, ¿por quién? Por F de U. Ya no, si se fijan, ya no integro F de X. Integro F de quién? De U. Y luego le digo entre 2, ¿no? Este B menos A entre 2 surge del cambio de variable, ¿no? Si sacan U, luego DU, ¿no? Sustituyen la integral y sale de la integral, etcétera. Y así de simple, ¿no? Vean cuántos renglones me lleve. 1, 2, 3 y 4. Y voy a integrar de forma exacta hasta cubos, ¿no? Sí, la voy a integrar, ahí está, ¿no? Y de forma exacta, ¿no? O sea, me dio el mismo número aquí que acá, ¿no? Y eso es porque es una parábola, ¿no? Sí, pongan una cúbica, hagan en la calculadora y pongan ahí f de x igual a otra cosa. Y van a ver que la integra también de forma exacta, ¿no? Sí, de forma exacta, ¿no? Y van a decir, ok, ¿cómo hago la de orden 20, no? Muy sencillo, vamos a poner ahí. Muy sencillo. Entonces vamos a ir a nuestra tablita, les digo, esta tabla ustedes la pueden literalmente wikipediar, ¿no? Vamos a ponerle ahí, ok, por ejemplo, si quiero la de orden 4, ¿no? ¿Cuántos datos de x tendría que tener? 4 datos de x, ¿no? Es de orden 4, la cuadratura. ¿Cuántas x tendría que tener? 1, 2, 3 y qué? Y 4, ¿no? ¿Sí? ¿Y cuántos pesos tendría que tener? 1, 2, 3 y qué? Y 4. ¿Qué tendría que poner acá en mi código? En vez de 1 y 1, tendría que poner ¿cuántos datos? 4. Y en vez de 2 valores de x, ¿cuántos datos tendría que poner? 4. Y con eso ya integraría polinomios de grado ¿qué? 8, 7, ¿no? 7 de grado 7. 2 por n menos 1, ¿no? Entonces con estos 4 datos ya podría integrar hasta polinomios de grado séptimo de forma exacta, ¿no? ¿Sí? Entonces, porfa, alteren su código para que haga de orden 4, ¿no? Así de fácil.
¿Sí? ¿Qué hay que hacer? Pues literalmente copiar esto en el vector X y copiar esto en el vector W, ¿no? ¿Sí? Voy a poner el código tantito. Para los que no han terminado. Y ahorita ponemos los pesos y el cambio de variable, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿cuándo puedo utilizar este método? Cuando yo conozco la expresión de la función, ¿no? Si no conozco la expresión, ¿qué tengo que hacer? Regla del trapecio, regla de Simpson, cualquier otra regla, ¿no? Solamente se puede usar cuadratura gaussiana si yo conozco la expresión, es decir, la puedo evaluar en cualquier punto, ¿no? Aquí la evalúo en estos puntos, ¿no? Aquí hago la evaluación de la función. ¿En qué puntos? Pues aquí, para 2 puntos, hazle todo esto y devuélveme valores de U, ¿no? ¿Sí? Voy a poner los pesos, porfa hagan su código para que integre de forma precisa hasta cuarto. No sé si quieren cuarto o quinto. Tengo hasta quinto yo ahí en la tabla. ¿Cuál quieren? Pues es bien sencillo. Hagan el de quinto, ¿va? Ya hagan el de quinto, ¿no? Sí. Sí, a lo mejor está poniendo algún peso mal. Ahorita que arregle, ponga la de quinto y va a ver que ya va a estar. A lo mejor tiene algún menos de más. Bueno, ahí dejo los valores, ¿no? Y vamos a poner ahí algún ejercicio para que integre, no sé, con cuadratura gaussiana. ¿Qué quieren integrar? Vamos a poner ahí un integral. Vamos a poner por acá al lado, ¿no? No, lo voy a poner en pizarrón, ¿no? Ya, ustedes, ese va a ser el ejercicio, ya con eso acaba la clase. Me van a decir cuánto vale el resultado de la integral con su cuadratura gaussiana.